Muy buenas tardes con todos los presentes. Como ya me presento, soy Jessica Chica, soy arquitecta, urbanista y esta tarde les voy a exponer mi trabajo de titulación de UNIGIS que se llama Modelo Espacial para la Identificación y Delimitación de las Áreas Periurbanas, tomando como caso de estudio Cuenca en Ecuador. Bueno, para ello he estructurado la presentación en 5 apartados. Empezamos con una breve introducción sobre el tema, luego conoceremos el área de estudio, como les comenté, se encuentra en Ecuador. Luego detallaré la metodología utilizada para dar paso a los principales resultados obtenidos y terminaremos con unas conclusiones generales sobre el estudio. Bueno, esta investigación surge ante la problemática de urbanización acelerada que experimentan la mayor parte de ciudades de América Latina. Este proceso, sin una adecuada planificación, ha generado un cambio en el modelo de crecimiento de las ciudades. Inicialmente la ciudad era algo compacto, donde estaba claramente identificable sus límites, entonces lo urbano y lo rural eran fácil de identificar, pero con el paso del tiempo ha habido un crecimiento tanto poblacional como de urbanización, lo que ha generado que existan nuevas configuraciones territoriales, especialmente en los espacios de transición urbano-rural que le conocemos como el periurbano. Esta es una interfaz compleja que ha sido analizada desde diferentes temáticas de estudio. En el caso de América Latina, esta periurbanización ha sido caracterizada por desarrollarse de manera improvisada, sin reglas claras de planificación, con ausencia de gobernanzas, bajas densidades y limitadas coberturas de servicios básicos, de transporte público y de infraestructuras en general. Es por ello que esta investigación trató de operacionalizar este concepto tan complejo que es el periurbano. Como les comenté, el área de estudio se centra en Cuenca, en Ecuador, que se localiza en la provincia de La Suay, al sur de Ecuador. Aquí tenemos 2 fotografías en donde se muestra la ciudad de Cuenca. Esta es la ciudad intermedia con mayor número de habitantes del Ecuador, aproximadamente 450.000 habitantes según las proyecciones para el año 2020. El crecimiento de esta ciudad se ha regido a través de 4 instrumentos de planificación. Los 2 primeros solamente abarcaban el ámbito urbano. En 1982 ya sería un plan un poco más grande que emitía la relevancia de la ciudad con sus áreas periféricas, que es un área metropolitana, y en 1997 ya se hace la ordenanza en donde se tienen las características de uso y ocupación del suelo de todo el territorio cantonal. Esta ordenanza se actualizó en el 2003 y es la que todavía se encuentra vigente. Paralelo a este proceso se desarrolló 7 censos en el Ecuador de población. Como podemos ver, en 1950 la mayor parte de población era rural. En 1982 ya la población urbana supera la rural, y en el último censo, en el 2010, el 66% de la población vive en las ciudades. Como podemos observar, el crecimiento demográfico de la urbana se está dando a escalas más grandes que la rural. Consecuente con este crecimiento demográfico, también se ha dado el crecimiento de los límites urbanos. Entonces, en 1947, el área urbana conformaba 850 hectáreas, y en la actualidad, bueno, desde 1997 hasta la actualidad, son alrededor de 7.000 hectáreas. Si bien existe esta delimitación en lo que es el suelo urbano y también lo que es el suelo rural, eso no se ve en la realidad, no se refleja en lo que realmente pasa. Aquí podemos ver una foto de Cuenca tomada desde una de las parroquias que colinda con la ciudad, es en la parte, se llama Ricaurte, y como podemos observar, no se puede diferenciar dónde termina lo urbano y comienza lo rural. Esta es la delimitación que divide la ciudad de la parroquia rural, y como podemos ver, actualmente solamente sirve para fines administrativos. Entonces, la realidad de Cuenca se ha quedado inmersa en la planificación de hace 25 años, y esta es una de las fotografías que podemos evidenciar. Ahora, para la metodología utilizada para delimitar el área periurbana, primero se consideró
tres escalas de análisis. La primera fue a nivel de Cantón, en el que se analiza toda esta superficie aquí, que son alrededor de 3.190 kilómetros cuadrados. Luego se hizo un análisis a una escala menor, se trataba de tener unidades territoriales más pequeñas y se realizó una cuadrícula de 500 por 500 metros alrededor de todo el territorio. Como podemos ver, estas son las manchas de los cuadrantes que tenemos y se excluyeron en donde no existe ninguna edificación. Entonces, que son las áreas protegidas que tenemos todo esto acá de blanco, eso no se estudió en este nivel de escala. Y finalmente se hizo un análisis más a detalle que fue a nivel ya predial. Como les comentaba, el periurbano es muy complejo, entonces necesitamos tener más de una dimensión de análisis para poder estudiar. Cada una de las dimensiones se hizo en función de una escala de análisis. La primera escala fue de la dinámica. Aquí se trataba de ver cuál ha sido el proceso de crecimiento de Cuenca en las últimas 3 décadas. Para ello se tomaron 4 imágenes satelitales Landsat y se generó un mapa de la dinámica de urbanización de Cuenca. Luego se tomó la segunda dimensión, que es la urbanización. Aquí se consideraron 10 variables. Estas variables fueron en base a la literatura revisada y también a la disponibilidad de información que existe en Cuenca. Las 9 primeras se fueron agrupando en grandes grupos. Las primeras es referente al uso del suelo. La segunda es referente a los servicios básicos, es decir, cuáles son las zonas que tienen mejores servicios y serían más fáciles de urbanizar. Y la tercera es en cuanto a la accesibilidad y la conectividad. Estos nos permiten tener el mapa de aptitud de suelo urbano. Entonces, aquí podemos ver territorialmente qué suelos tienen mejores características para urbanizar. Y finalmente tenemos la densidad de vivienda, que es qué es lo que está pasando actualmente, cómo es la ocupación de suelo actual. Entonces, al contrarrestar cómo está ocupado y cuáles son las características del territorio, podemos tener el mapa de urbanicidad. Estas dos dimensiones, tanto la urbanización como la dinámica, nos permitieron tener el tercer componente, que es la composición, que ya en sí es definir y delimitar las áreas periurbanas y también poder caracterizar cómo están construidas estas áreas periurbanas. Consecuentemente, con la metodología vamos a ver los resultados. En cuanto a la dinámica, aquí tenemos la mancha urbana cómo iba creciendo a partir de 1989. Cada vez se va incrementando mucho más y en la actualidad podríamos decir que ya tiene un crecimiento exponencial. Entonces la mancha urbana cada vez se va alejando más de la ciudad, si bien se va consolidando la parte central, también se va expandiendo y ocupando cada vez territorio rural. Luego tenemos la segunda dimensión, que es la urbanización. Como les comentaba, sacamos 9 variables que estaban agrupados en 3 grandes grupos. Aquí se vio una misma escala de valoración, entre 0 y 1. 1 es los suelos con más tendencia, donde se podría urbanizar, y 0 donde no se podría urbanizar. Y se fue generando unos mapas, resúmenes de cada uno de estos aspectos, para finalmente tener el mapa de aptitud de suelo urbano. Aquí la parte que está con azul, que es la que tiene mayor, o sea, 1 es lo más urbano y gris es lo menos urbano. Toda esta parte representa solamente el 10% de los cuadrantes, es decir, que tienen muy buenas condiciones para urbanizar. Eso corresponde a lo que actualmente está delimitado como la ciudad, pero también a ciertos corredores viales y a cabeceras parroquiales. Luego tenemos el 11% de los cuadrantes que tienen condiciones aceptables para urbanizar. Estas son las que están marcadas de color verde, que como podemos observar están colindando con la ciudad en ciertos corredores viales. Pero aquí es algo importante recalcar que el 79% de los cuadrantes analizados no tienen aptitudes para urbanizar, pero como les comentaba, tienen urbanizaciones, o sea, tienen viviendas emplazadas en estas. Entonces, posiblemente se han dado de manera irregular, informal, incluso ubicadas en zonas de riesgo. Y aquí tenemos la otra parte, que es ya la ocupación del suelo. Es como actualmente está ocupado en función de la densidad. Tenemos las zonas más densas en el centro de la ciudad, y la densidad se va decreciendo conforme se va alejando. Todas estas zonas que podemos ver tienen bajas densidades, pero está construido en esas zonas. Con base a la aptitud y a la ocupación del suelo se hizo algunas simulaciones, dando diferentes pesos a cada una de las variables para ver cuál es el modelo que
mejor nos permitía clasificar el suelo. Para ello fue la simulación número 1, aquí podemos ver un mapa un poco más grande, entonces, donde pudimos definir cada uno de los suelos, es decir, los suelos que tienen características urbanas, periurbanas, y al rural le dividimos en dos, en rural normal y rural natural, que son las zonas que no estudiamos, y también cuadrantes que tienen pocas edificaciones y están en suelos de protección. Con esta información podemos construir la tercera dimensión, que es la composición. En total se definieron 11 polígonos de suelo periurbano que están emplazados en 7 parroquias rurales, alrededor de 2.000 hectáreas de superficie, que representa el 0.6% de todo el territorio cantonal, en el que se encuentran alrededor de 24.000 predios. Aquí es importante destacar que el 85% de estos predios no cumplen con las dimensiones que están establecidas en la normativa, que son 750 metros cuadrados, 1.500 metros cuadrados y 10.000 metros cuadrados. Entonces, las viviendas que están emplazadas aquí se han hecho de manera irregular, se han hecho de manera informal. Y como conclusiones generales podríamos decir que, bueno, Cuenca, y creo que algunas de las ciudades están atascadas en una planificación, como les mostraba, Cuenca ya es desde hace 25 años, entonces no están respondiendo a las realidades actuales del crecimiento que está teniendo Cuenca. También para generar estas políticas de planificación no debemos centrarnos en lo urbano y rural, sino también considerar este espacio de transición que es el periurbano. Entonces aquí los sistemas de información geográfica se convierten en un gran aliado tanto para los técnicos planificadores, así como los tomadores de decisiones, que son quienes deben mejorar la calidad de vida de la población y también ofertar mejores condiciones para el medio ambiente en general. Bueno, este es el punto de partida de este proyecto. Espero que en el próximo Foro Mundo ya pueda tener mayores resultados, porque esta es una información para técnicos, pero también fuera muy importante que esta información esté al alcance de todas las personas. Si yo quiero construir, si yo quiero comprar un predio, poder ver si tiene luz, si tiene agua, y evitarme todos estos trámites burocráticos que se demoran mucho tiempo en darnos soluciones. Jessica, ¿hay alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Quedó todo claro? Y yo, bueno, sí, Francis. Buenas, gracias por la presentación. Más bien, quisiera saber, digamos, tu opinión. ¿Cómo hacer que los tomadores de decisiones tomen procesos técnicos y no otras cosas que ya sabemos? Bueno, eso todo depende en realidad de los gobernantes de turno. Yo trabajé más o menos 6 años en el tema de investigación en la Universidad de Cuenca y tienen, o sea, al inicio aceptan toda esta información que tienen, pero luego ellos tratan de buscar como proyectos de popularidad. Entonces, generar un parque es más importante que ver que esta población esté bien servida de transporte. Por ejemplo, en la rama que yo trabajaba era en el área de transporte y había mucha deficiencia. Entonces, había personas que tenían que caminar 30 minutos y luego coger una camioneta de alquiler y llegar a su destino. Pero a ellos no les interesaba esta minoría, sino trataba más por irse por los temas grandes. Entonces, creo que una principal sería que los gobernantes de turno tomen más en cuenta la academia, que analicen estos proyectos, que creo que hay muchísimos proyectos realizados, pero ellos no van por esto, sino van por lo más fácil que debería. Depende mucho de eso. Gracias. Una pregunta breve. En Cuenca está definido un cinturón verde periférico en la planificación de lo que he visto en el plan de desarrollo anterior y en este. Entonces, ¿hasta qué punto este cinturón verde periférico, incluso tiene una empresa pública que lo está gestionando o que lo está implementando? ¿Hasta qué punto este cinturón verde está conteniendo el avance de la ciudad en estos espacios? Eso uno. Y dos, si estos nodos urbanos que están alrededor de Cuenca, que son como satélites, que son parte de las parroquias rurales, son considerados también como periurbanos de estos 7 sitios que vi que se habían modelado, o son en sí usos de suelo
rural en las parroquias? ¿Cuál sería la diferenciación en ese sentido? No pueden estar desconectados de la ciudad y no necesariamente se consideran como periurbanos, o sí deberían considerarse periurbanos ya por la cercanía que tienen. Esos dos temas breves. Gracias. Con respecto al tema de Cinturón Verde, es un proyecto que ya tiene algún tiempo en Cuenca, pero en cuanto a la gestión y al control del suelo ha quedado muy limitado. Entonces, si bien está planificado como tal, no se desarrolla de tal manera. Entonces, aquí queda, tal vez sean las herramientas que se utilizan para controlar el suelo. Por ejemplo, hay zonas que están ya definidas en la planificación, bien las prevé, que son para áreas verdes, para cinturones verdes, pero es una persona la que se encarga de controlar toda una parroquia. Esta persona ve dónde está una construcción y dónde no hay una construcción. Entonces, los temas tecnológicos están como muy detrás de lo que está pasando en la realidad. Entonces, el cinturón verde como tal no está conteniendo este crecimiento. Respecto a la primera pregunta. Y con respecto al tema 2, en otros estudios, en algunos artículos, si quieren pueden revisarlos, Cuenca es una ciudad monocéntrica, entonces más o menos el 65% de la población que trabaja lo hace en la ciudad. Entonces existe ya una gran relación, por eso le consideramos como zonas periurbanas. Y por otra parte, o sea, porque son muy cercanas, todas las áreas están a menos de 15 minutos, entonces tienen una gran cercanía con la ciudad. Y actualmente en la planificación, el mes pasado se aprobó el plan de uso y gestión del suelo en Cuenca, entonces me imagino que en los próximos meses podrán estar ya saliendo las nuevas ordenanzas, y algunos de los sitios que yo he tomado en este estudio coinciden con las áreas que ellos han considerado. Entonces estamos más o menos. Chévere. Muchísimas gracias, Jessica. Esperamos entonces el próximo año todo un aplicativo, toda la información, pero no, muchísimas gracias del estudio, es muy interesante y pues aplica, creo que, o sea, nos brinda mucha información.